Vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas, ¿cómo están? Muy, pero muy bien. ¿Qué tema el de la inflación, no? Los números, como cuando se dieron a conocer, cuando uno empieza a ver, desmenuzar el tema fundamentalmente de los alimentos y el impacto que tiene, cómo uno realmente se le hace tan difícil de transitar, ¿no? La inflación volvió a recuperar niveles muy similares a los que tuvimos con la salida del ministro Guzmán, que habían sido la gran debacle. Hay una explicación inmediata que se hace desde el gobierno de decir, bueno, hoy tenemos una inflación del 100%, pero hay que contemplar que tuvimos una pandemia, una guerra y demás. Lo cierto es que Macri había duplicado la inflación, es verdad, durante su gobierno, llevándola a más del 50%, pero el gran salto inflacionario de este gobierno no se dio durante la pandemia. Sí tuvo que ver, naturalmente, la guerra con la cuestión de los alimentos. Se da fundamentalmente a partir de marzo y abril del año pasado y con más fuerza a partir de junio. Es decir que la inflación, más allá de variables económicas que naturalmente las hubo, tuvo un factor político muy fuerte. La salida de Guzmán le quitó todo el crédito que quedaba, o lo último que quedaba, de las políticas económicas que Guzmán había impulsado bajo el paraguas de Alberto Fernández. Cuando se va Guzmán, hace una implosión la inflación, se va a más de 7 puntos. Estuvo Batakis durante un poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Y la falta de reservas, la presión que existía por parte de... Hay una corrida importante con eso. Sí, pero fundamentalmente la presión que existía en el tema dólares, ¿no? Porque Argentina necesitaba, se estaba quedando sin gasoil, necesitaba importar combustibles. Había una compleja realidad porque las reservas en el Banco Central no estaban y porque habían ingresado muchos dólares del campo que se habían fumado. Ahí apareció esta cuestión de las cautelares por las importaciones y demás. Lo cierto es que esos dólares que habían ingresado no estaban. La Argentina está sometida a un fuerte endeudamiento y comenzaba además a tener un impacto muy severo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del que vamos a hablar después. Pero este acuerdo con el fondo implicaba la quita de subsidio en las tarifas, la necesidad de reducir el déficit fiscal. ¿Y eso dónde iba? Bueno, iba en una mayor presión sobre los precios. Es decir, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo inflacionario. Entonces vos tenías una debilidad política por la salida de Guzmán, un acuerdo con el fondo que derivaba en un enfriamiento de la economía y en una mayor presión inflacionaria. Y esto nos expuso a una realidad que ahora vuelve a repetirse, como un déjà vu, ¿no? El gobierno había hecho muy poco en materia inflacionaria el año pasado como política directa. Había apelado fundamentalmente a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Esa era la gran obsesión que tenía Massa, de cumplir con el acuerdo con el fondo, que no se desbarrancara ese acuerdo y de tratar de recuperar reservas. En principio había sido eso, la inflación había quedado como en un plan B. Bueno, cuando la situación empezaba a desbordarse porque no se bajaba del 6 puntos, de 6 puntos y medio, de 5 puntos, 8 casi que lo festejábamos, en diciembre se anuncian los precios justos, en noviembre, perdón. En noviembre bajó un poquito, se desaceleró, no bajó, se desaceleró. En diciembre fuimos optimistas porque en un mes muy inflacionario también hubo una desaceleración de la inflación, pero enero, febrero, volvieron a dar números no solamente altos, sino que nos vuelven a poner en el escenario que había dejado Guzmán. Nos llevan hacia ese lugar. Lo hemos dicho un montón de veces. Las políticas de precios justos, que además sean sectorialmente, en muy pocos lugares, no son políticas federales, no llegan al interior, no se dan en todos los supermercados, pero además son políticas que pueden ser efectivas porque hasta las utilizan los países centrales. Un mes, 2 meses. El Estado no tiene capacidad de control de precios y es imposible eso sostenerlo cuando vos tenés tantas variables en el medio económico que tenés que también que cuidar. Por lo cual volvió a subir la inflación. ¿Y qué impulsó a la inflación durante enero? Bueno, precisamente los alimentos, que subieron un 9,8%. ¿Y qué impulsó la suba de los alimentos? Particularmente la carne. Habíamos señalado, ¿no?
se incrementó casi en un 60% en 2 meses. Es una locura, un desquicio. Un 60% en 2 meses, digo para el bolsillo de la gente, ¿no? Después podemos explicar que acá hubo una sequía, que hubo condiciones externas e internas en el mercado ganadero que redujeron la cantidad de oferta de Hacienda, y esto impulsó también la suba, que hay un impacto inflacionario que impacta en la cadena, que afecta en la cadena. Todo esto es verdad. Ahora, para la gente, que te suban en 2 meses, un 60% el precio de la carne, es una locura. Ahora, cada vez que sube 10 puntos la carne, aumenta 1 punto la inflación. Subió un 30% en febrero, tenés 3 puntos. Si no hubiese subido la carne ese 30%, en lugar de los alimentos haber llegado al 9%, los tendríamos en un 6%. Pero la carne no da tregua. Entonces, tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que apunta a un enfriamiento y que impulsa los mecanismos inflacionarios. Subas de tarifas, subas de combustible. Hoy Shell subió nuevamente los combustibles, eso va a terminar impactando en los precios. Tenés un impulso en el precio de la carne. Difícilmente podamos ver en los próximos meses condiciones mejores. ¿Y qué es la inflación, en definitiva? Porque si los salarios pierden, ¿por qué sube la inflación? Si no hay un crecimiento económico exponencial como en el 2011 o en el comienzo, como en el 2021 o en el comienzo del 2022, ¿por qué sube la inflación? Bueno, porque hay una transferencia enorme de recursos a poderes concentrados. ¿Todos pierden con la inflación? No, hay grupos que están ganando una fortuna con la inflación, porque además comercializan la mercadería y son tan poderosos que pueden especular con los plazos de pago. Y cuando vos, en lugar de pagarte al contado, te pagan en 60 días, ganaste una fortuna también. Porque eso implica que vos tenés un incremento de 6 puntos, que es la inflación, en enero, 6 puntos en febrero. Es decir, poder patear los pagos, como se dice literalmente, como decimos comúnmente, es lo que termina también favoreciendo. Es decir, hay sectores que pueden fijar precios y especular de manera financiera. Es una realidad que nos está llevando al peor de los escenarios. ¿Qué medida le queda al gobierno para paliar? ¿No? Se va reduciendo el consumo. Se reduce el consumo, se enfría la economía, no te dan los salarios, perdés poder adquisitivo, cada vez te va peor como calidad de vida. Y la pregunta, Mariano, es ¿qué herramienta le queda al gobierno? Bueno. Porque acá lo único que parece viable es hay que renegociar con el fondo. Después lo vamos a charlar al acuerdo con el fondo. Pero si no se renegocia ese acuerdo, el gobierno está atado de pies y manos para modificar. Los acuerdos de precios justos no son efectivos en el largo plazo. Queda claro, queda muy claro. Es un escenario muy difícil el que nos ha dejado febrero. Y todo pinta para que marzo sea muy similar. Bueno, a un año, ¿no?, de aquella proclama de la guerra contra la inflación de Alberto Fernández. Bueno, una guerra que hemos perdido de manera que han perdido, porque acá hay una cuestión, no es solo la inflación, es el modelo económico. El modelo económico que beneficia a unos pocos y perjudica a una mayoría. ¿Y cuál es el sustento de ese modelo económico? El acuerdo con el fondo. Si eso no se modifica, si no se cambian las matrices que están hoy regulando la economía argentina, ¿qué otra herramienta le está quedando al gobierno? Bueno, está muy claro quién está pagando los costos. Gracias, Pablo. A ustedes.